Cuando las luces se apagan y el mundo se envuelve en sombras, nace un susurro, un eco de historias que pocos se atreven a contar. Aquí, entre la niebla y el misterio, cada sonido oculta un secreto y cada sombra guarda un pasado olvidado. Bienvenido a Susurros de Medianoche, un lugar donde lo inexplicable cobra vida. Prepárate para adentrarte en lo desconocido y enfrentar lo que acecha en la oscuridad. ¿Estás listo para escuchar lo que susurra la medianoche? Mi nombre es Raúl, soy de El Progreso, Honduras, y hasta hace unos meses tenía una vida modesta pero digna. Trabajaba en el campo con mi padre y mis hermanos, pero la violencia y la falta de oportunidades nos orillaron a tomar una decisión desesperada: emigrar. Mi madre se quedó atrás con mis hermanas menores, mientras que yo me aventuré en el viaje hacia el norte con mi primo Martín y un grupo de desconocidos que compartían el mismo sueño: llegar a los Estados Unidos. El camino hasta la frontera con Guatemala no fue difícil, pero una vez en territorio desconocido, la realidad nos golpeó con fuerza. Habíamos escuchado historias de los peligros de la selva del Darién, pero nada nos había preparado para lo que íbamos a vivir. El coyote que contratamos se llamaba José el Puma, un hombre curtido por los años y con una cicatriz en la mejilla que, según él, se la había hecho un jaguar en uno de sus viajes. Era despiadado, sin paciencia para los rezagados, y nos dejó en claro que si no podíamos seguir el ritmo, nos dejaría atrás. La primera noche en la selva fue un infierno. El calor sofocante, el zumbido incesante de los mosquitos y la sensación de ser observados desde la espesura hicieron que nadie durmiera realmente. Los árboles parecían susurrar nuestros nombres, y los ruidos en la maleza nos mantenían alerta. Pero lo peor ocurrió en la tercera noche, cuando el grupo comenzó a reducirse. El tercer día en la selva fue cuando el verdadero infierno comenzó. Hasta ese momento, el cansancio y el hambre eran nuestros peores enemigos. Caminábamos en fila, con los pies hundiéndose en el lodo, las mochilas pesadas y el cuerpo cubierto de picaduras de insectos. Pero al menos seguíamos juntos. Hasta que desapareció Juana. Era una mujer salvadoreña, madre de 2 niños que la esperaban en Houston. Estaba agotada, pero jamás se quejó. Cuando nos detuvimos a descansar en un claro, Juana dijo que iría a orinar detrás de unos arbustos. Esperamos unos minutos, luego 10, luego 15. «Voy a buscarla», dijo Martín, mi primo. José el Puma lo agarró del brazo y lo detuvo. «No se busca a nadie». Martín lo miró con furia. «Es una mujer sola en la selva, cabrón. ¿Cómo puedes decir eso?». El Puma lo soltó con un empujón y se giró hacia el grupo. «Les dije antes de entrar aquí, los que se quedan atrás, se quedan atrás». La mirada de mi primo ardía de rabia, pero nadie lo apoyó. Todos teníamos miedo. La noche cayó y Juana nunca regresó. Dormimos amontonados, tratando de ignorar los sonidos extraños de la selva, pero entonces un grito rompió el silencio, un grito largo, agonizante, que no sonaba humano. Saltamos de nuestros sacos de dormir. José encendió su linterna y alumbró la maleza. Algo se movió. Vi una silueta a unos metros, justo detrás de un árbol grueso. «¿Juana?», susurró Martín. La silueta se giró lentamente. Era demasiado alta, y sus ojos brillaban en la oscuridad. «¡Corran!», gritó el Puma, sacando su machete. Yo no esperé. Tomé mi mochila y me lancé al suelo, gateando hasta la vereda. Detrás de nosotros, algo empezó a moverse entre los árboles, pero no eran pasos normales. Sonaban rápidos, irregulares, como si varias extremidades estuvieran tocando el suelo al mismo tiempo. Corrimos hasta que nuestros pulmones ardieron. Cuando por fin nos detuvimos, Martín jadeaba a mi lado. ¿Qué era eso?», preguntó con la voz temblorosa. José el Puma no respondió. Sacó un cigarro, lo encendió con manos temblorosas y miró hacia la maleza con el rostro pálido. «Sigamos adelante». Nadie dijo nada. Nadie preguntó por Juana. Simplemente seguimos caminando. Pero sabíamos que algo nos seguía, y sabíamos que no era humano. Seguimos caminando por horas, pero el silencio en el grupo era pesado. La desaparición de Juana, el grito desgarrador en la noche, lo que vimos entre los árboles. Nadie quería hablar de eso. José el Puma iba al frente.
con la mirada fija en el suelo, como si tratara de ignorar que algo nos estaba siguiendo. Martín se acercó a mí y murmuró: «¿Esa cosa, crees que era Juana?». No supe qué responder, pero algo en mi interior me decía que Juana ya no existía, que lo que vimos no era ella. Cuando el sol comenzó a ocultarse, José ordenó que hiciéramos un campamento improvisado cerca de un río. Nadie discutió. Todos estábamos agotados. Algunos se quedaron dormidos sin comer. Otros se sentaron en silencio, mirando la oscuridad. Pero yo no podía relajarme. Mi cuerpo estaba alerta, como si algo estuviera viéndonos. Martín se sentó junto a mí, abrazándose las rodillas. «Esto no está bien, Raúl. Siento que no deberíamos estar aquí». «Ya casi salimos de la selva», le dije, pero sabía que era mentira. La selva no nos iba a dejar ir. A medianoche me desperté de golpe. El fuego seguía ardiendo y la mayoría de los compañeros dormían. Pero algo estaba mal. Miré alrededor. José no estaba. Me puse de pie lentamente y vi que su machete seguía en el suelo, junto a su mochila. «Martín», susurré sacudiéndolo. «Despierta». Mi primo se incorporó con el ceño fruncido. «¿Qué pasa?». Se lo señalé. José no dejaba nunca su machete. Martín se quedó en silencio, y en sus ojos vi lo mismo que yo sentía. Pánico. Un sonido crujió en la maleza. Un paso. Luego otro. Martín y yo retrocedimos hasta donde estaban los demás. El fuego proyectaba sombras en la selva, y entre ellas había algo más. 2 ojos nos observaban. «José», susurró Martín, pero su voz no tenía esperanza. La figura salió de la oscuridad. Era José, o al menos, algo que se parecía a José. Su ropa estaba sucia y desgarrada, y su piel tenía un tono grisáceo. Caminaba con movimientos torpes, como si no recordara cómo usar su cuerpo, pero lo peor fue cuando sonrió. Su boca se abrió más de lo normal. Sus dientes estaban afilados. Y entonces, con una voz hueca, imitó mi tono de voz con precisión perfecta. «Martín, despierta». Martín soltó un grito de terror. Y en ese momento, la selva entera cobró vida. La selva se estremeció con el grito de Martín. Las sombras entre los árboles se movieron. Algo más despertó en la oscuridad. José, o lo que quedaba de él, seguía sonriendo, con su boca llena de dientes afilados. «Martín, despierta», repitió con mi voz exacta. El sonido no era humano. Era como si algo hubiera aprendido a hablar, pero sin entender lo que decía. Mi primo no lo soportó más. Se levantó de golpe y echó a correr hacia la selva. «Martín, no», grité, pero fue inútil. Lo vi perderse entre los árboles. El resto del grupo despertó entre confusión y miedo. Algunos gritaron al ver a José. Uno de los hombres intentó correr, pero tropezó y cayó de rodillas. José se movió en su dirección. Su cabeza se ladeó con un sonido seco, y entonces se abalanzó sobre él. Lo último que vi fue la sombra de José abriendo la boca por completo y devorándolo. La carne se desgarró con un sonido nauseabundo. Los demás gritaron. Yo corrí. La selva explotó en caos. Entre los árboles, otras sombras comenzaron a moverse. No eran animales. Eran cosas que alguna vez fueron humanas. Nos estaban rodeando. Nos estaban cazando. Corrí sin rumbo, con la respiración entrecortada. Mis piernas ardían y mi cabeza latía con dolor. Pero solo tenía un pensamiento: encontrar a Martín. Lo llamé una y otra vez. No hubo respuesta. Pero entonces lo vi. Estaba de pie, en un pequeño claro, mirando hacia un árbol. Me acerqué rápidamente, pero algo me hizo detenerme. Mi primo estaba temblando. No se movía. Su mirada estaba fija en la maleza frente a él. Seguí su línea de visión, y mi sangre se heló. Algo estaba colgado del árbol. Era un cuerpo envuelto en raíces. Y no era el único. Había docenas más. Cuerpos atrapados en las ramas. Algunos aún con los ojos abiertos, moviendo los labios, susurrando. Martín volteó a verme con lágrimas en los ojos. Raúl, esto no es la selva. ¿Qué? Esto es algo más, algo que no nos va a dejar salir. Y entonces, escuchamos los pasos a nuestro alrededor. Los pasos se acercaban, no venían de un solo lado.
nos rodeaban. Martín y yo nos miramos con el pánico en los ojos, pero ya no había escapatoria. Los cuerpos atrapados en las raíces susurraban algo incomprensible. Parecía un lamento, un rezo o una advertencia. Martín dio un paso atrás y el suelo bajo él crujió. El sonido rompió el silencio. Y entonces, las sombras salieron de la maleza. No eran humanos. Al menos, no lo eran del todo. Algunos aún conservaban partes de sus rostros, pero sus ojos eran huecos y oscuros. Sus extremidades eran largas y torcidas, con huesos que parecían haber crecido de forma errática bajo la piel. Se movían de manera espasmódica, como si aún recordaran cómo caminar, pero sus cuerpos ya no supieran hacerlo. Uno de ellos se detuvo a unos metros de nosotros. Lo reconocí al instante. Era Juana. Pero su piel estaba seca, agrietada. Sus labios temblaban como si intentara hablar, pero lo único que salió de su boca fue un murmullo gutural. Y luego, sonrió. Martín me jaló del brazo. «Corre, cabrón», corrimos. Los árboles pasaban a nuestro alrededor en manchas borrosas. Las sombras iban detrás de nosotros, moviéndose rápido, demasiado rápido. Ya no corrían. Parecían deslizarse sobre el suelo. Las escuchábamos respirar, las escuchábamos reír. De pronto, la selva se abrió. El camino, era el camino. A lo lejos, una camioneta vieja avanzaba lentamente. Era un grupo de migrantes que iba saliendo del bosque. Grité con todas mis fuerzas: «¡Esperen!». Martín y yo corrimos con lo último de nuestra energía. Atrás, los susurros se intensificaron. Las sombras se detuvieron en el borde del bosque. No salieron, solo nos vieron. Y entonces desaparecieron. Nos subimos a la camioneta sin aliento. Los migrantes nos miraron con extrañeza. «Parecen haber visto al diablo», dijo uno. No respondimos. Solo miramos hacia la selva. El conductor nos miró por el espejo retrovisor. «¿Por qué salieron por ahí?». «¿Cómo?», pregunté. «Ese sendero», nos señaló la entrada del bosque por donde habíamos salido. «Ahí no hay camino». Lo miré con incredulidad. «Pero ahí estaba». El hombre negó lentamente. «Ese sendero desapareció hace años». Martín y yo no dijimos nada más. Nos alejamos de ahí sin mirar atrás. Días después, mientras descansábamos en un albergue en México, Martín despertó en la madrugada gritando. Corrí a verlo y lo encontré con el rostro pálido, empapado en sudor. «¿Qué pasó?», pregunté. Él me miró con terror. «Soñé con Juana». «¿Qué?». «Estaba atrapada en ese árbol», susurrando. Tragué saliva. «¿Y qué decía?». Martín tembló y me miró con los ojos llenos de miedo y dijo: «Aún los estamos siguiendo». Me llamo Luis. Soy de Zacatecas. Y hace 3 años tomé la decisión que muchos han tomado antes que yo: cruzar hacia los Estados Unidos en busca de una vida mejor. No tenía mucho que perder. Mi padre había muerto años antes y mi madre apenas sobrevivía con lo poco que ganaba vendiendo comida en la plaza del pueblo. La única opción era irme. Trabajé durante meses en la construcción para ahorrar lo suficiente y contactar a un coyote que me llevara. Su nombre era Torres, un tipo de aspecto cansado y de pocas palabras, pero con fama de ser uno de los mejores en el negocio. «Nos vamos en 3 días. Ve preparando lo necesario». Lo único que necesitaba era agua, comida enlatada y fe. Porque sabía que cruzar el desierto no era un juego. Sabía que algunos no llegaban. Pero nunca imaginé que el problema no serían los policías, ni el calor, sino lo que acecha entre las dunas. Nos reunimos en una casa destartalada en Sonoita, cerca de la frontera con Arizona. Éramos 10 migrantes en total, hombres, mujeres y hasta un par de adolescentes. El coyote, Torres, llegó al anochecer con otros 2 guías. Nos explicó el plan. «Cruzamos por el desierto de Altar. Son 4 días caminando. Si alguien se queda atrás, se queda atrás». Lo dijo sin emoción, como si estuviera hablando de tirar la basura. Nadie protestó. Sabíamos a lo que nos estábamos metiendo. Al menos eso creíamos. El primer día fue brutal. El calor nos golpeó con una furia implacable. El agua en nuestras mochilas pesaba, pero era lo único que nos mantenía vivos. A medida que avanzábamos, el paisaje se volvía más y más desolador. No había árboles, no había sombra, solo arena, rocas y el eco del viento. Por la noche, el frío se nos metió en los huesos.
Nos refugiamos entre unas rocas, temblando bajo las mantas delgadas que llevábamos. Nadie habló. Solo el silencio del desierto nos acompañaba. El segundo día fue peor. Uno de los muchachos más jóvenes, Ezequiel, empezó a quedarse atrás. Sus labios estaban partidos, su piel roja por las quemaduras del sol. «No puedo», susurró, cayendo de rodillas. Torres lo miró sin compasión. «Levántate o te mueres aquí». Los demás seguimos caminando. Ezequiel se quedó, y nunca lo volvimos a ver. Esa noche, algo extraño ocurrió. Estábamos dormidos, pero algo me despertó. Un sonido, un susurro arrastrado por el viento. Abrí los ojos, sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda. Todos dormían, menos Torres. Estaba de pie, con la linterna apagada, mirando hacia la nada. «¿Qué pasa?», susurré. No respondió. Solo levantó la mano y señaló una duna a lo lejos. Miré en esa dirección, y mi sangre se congeló. A unos 50 metros, sobre la arena, había una silueta de pie. Era alta y delgada, pero algo estaba mal en su postura. No parecía un hombre. No se movía, no respiraba, pero sabía que nos estaba mirando. «¿Quién es?», pregunté con la voz temblorosa. Torres guardó silencio por varios segundos, y entonces susurró: «No lo mires por mucho tiempo». Se giró y regresó a acostarse como si nada hubiera pasado. Yo no dormí el resto de la noche, y cuando el sol salió, la figura ya no estaba. Pero su presencia seguía ahí. El tercer día fue cuando el infierno comenzó de verdad. El sol nos castigaba sin piedad. El agua empezaba a escasear. Cada paso se sentía como un castigo, como si el desierto nos estuviera probando, decidiendo quién merecía cruzar y quién no. Pero lo peor era la sensación de que no estábamos solos. Desde la noche anterior, sentía algo siguiéndonos. No era un helicóptero de la migra. No eran otros migrantes. Era algo más. Algo que no pertenecía a este mundo. A mediodía, otro del grupo cayó. Era un hombre de Oaxaca, llamado Salvador. Se desplomó sobre la arena. Torres lo miró con la misma frialdad con la que había visto a Ezequiel el día anterior. «Levántate o quédate». Salvador lloraba. «No puedo». Nadie dijo nada. Nadie lo ayudó. Solo seguimos caminando, porque sabíamos que si nos deteníamos nos quedaríamos con él. No miré atrás, pero antes de que Salvador desapareciera en la distancia, lo escuché gritar, un grito desgarrador. Y luego, silencio. Esa noche nadie durmió. El aire era frío, pero el ambiente estaba cargado de algo que no podíamos explicar. Me quedé junto a Martín, con los ojos clavados en el cielo estrellado, tratando de no pensar en los gritos de Salvador. Y entonces, el sonido volvió, el mismo susurro que había escuchado la noche anterior. Era un sonido bajo, distorsionado, como si el viento estuviera tratando de decirnos algo. Me incorporé lentamente, y lo vi otra vez. La silueta, a lo lejos, entre las dunas, esta vez estaba más cerca. Podía ver su forma alargada, huesuda, pero no tenía cara. Solo un vacío oscuro, como si el desierto hubiera creado algo que no debía existir. Torres lo vio también, pero en vez de sorprenderse, cerró los ojos y susurró algo en voz baja. Luego me miró. «Acuéstate y no lo veas». Pero no podía, porque la cosa se estaba moviendo. Lentamente, hacia nosotros. La cosa se movía lentamente entre las dunas, pero cada paso que daba parecía que lo acercaba más rápido de lo que debería. No caminaba normal. Se deslizaba sobre la arena, como si no pesara nada. Mi cuerpo entero estaba paralizado. Quería correr, quería gritar, pero algo me decía que si lo hacía, sería peor. Torres me jaló del brazo con fuerza. «No lo mires». Su voz no sonaba como la de un hombre valiente. Sonaba como la de alguien que ya había visto esto antes, y que sabía lo que pasaba cuando la gente no obedecía. Me obligué a bajar la mirada, a fingir que no lo había visto, pero pude escuchar sus pasos, cada vez más cerca, cada vez más pesados. Y luego, lo peor, la respiración. No era normal, era áspera, profunda, como si algo muy viejo y muy hambriento estuviera a solo unos metros de nosotros.
Nadie más en el grupo reaccionó. Nadie lo vio, solo Torres y yo, porque el resto ya estaba dormido. O al menos, eso parecía. Torres mantuvo la cabeza gacha y murmuró en voz baja. No nos quiere a nosotros. Yo no entendía. Pero entonces, se detuvo. La respiración se hizo más fuerte. La piel se me erizó. No estaba frente a mí. Estaba viendo a alguien más. Mi mirada se movió lentamente hasta Martín. Él no estaba durmiendo, pero tampoco se movía. Su rostro estaba rígido, sus labios estaban temblando, porque él sí lo estaba viendo. Y lo peor fue cuando escuché su voz, un susurro bajo, casi dulce, pero vacío. Martín, mi primo se incorporó de golpe. Sus ojos estaban abiertos, pero no parecían los suyos. Su piel estaba pálida, su respiración era superficial. No, no me toca a mí, murmuró, con un hilo de voz. Torres se levantó de golpe y lo sujetó del brazo. No le contestes. Pero Martín parecía en trance. Levantó la mirada, y entonces lo vi. Estaba sonriendo. No, Martín. La cosa se inclinó lentamente, hasta que su cabeza quedó a la altura de la de mi primo. Y entonces lo tocó, con una mano cadavérica y alargada. Y Martín comenzó a gritar. El grito de Martín rompió el silencio del desierto. Fue un sonido inhumano, de puro terror. Intentó zafarse, pero la cosa lo sostenía. Sus dedos huesudos estaban hundidos en su brazo, como si la piel de mi primo se estuviera quemando al contacto. La sonrisa en su rostro vacío se hizo más grande. Lo estaba arrastrando. «No lo toques», grité, lanzándome sobre Martín para jalarlo. Torres hizo lo mismo, pero la cosa no se movió. Era como si no estuviera ahí. Y al mismo tiempo, sí, Martín se retorcía, con la boca abierta en un grito silencioso. Algo le estaba pasando. Torres sacó un cuchillo y, sin pensarlo, cortó el brazo de Martín. La sangre salpicó la arena, el contacto se rompió. Martín cayó al suelo, con el rostro desencajado. La cosa dio un paso atrás. Por un momento creí que nos iba a atacar, pero no lo hizo. Simplemente se esfumó, como si el viento se lo hubiera llevado. Nos quedamos quietos, temblando. Martín jadeaba, sosteniéndose el brazo ensangrentado. ¿Qué fue eso?, logró decir entre susurros. Torres no respondió de inmediato. Sacó un cigarro con las manos temblorosas y lo encendió. Los que se quedan en el desierto nunca se van del todo. Lo miré con incredulidad. ¿Eso qué significa? Torres exhaló humo y soltó una risa seca. Significa que alguien tenía que quedarse en su lugar. Martín y yo nos miramos, sintiendo un escalofrío recorrer nuestras espinas. No quisimos hacer más preguntas, solo nos levantamos y seguimos caminando sin mirar atrás. 3 días después, llegamos a Tucson. Martín nunca volvió a ser el mismo. Se quedaba en silencio durante horas, mirando la nada. Cuando le preguntaba qué le pasaba, solo me decía, «Sigo escuchándolo». Yo fingía no entender. Pero en las noches, cuando todo estaba en calma, yo también lo escuchaba. Susurros en el viento, llamándonos por nuestros nombres. Así termina esta historia, pero sabemos que el misterio y el terror están más cerca de lo que pensamos. Quizá en tu casa, en tu trabajo o en un rincón olvidado de tu ciudad, hay un relato esperando ser contado. ¿Te ha pasado algo extraño, aterrador o inexplicable? En Susurros de Medianoche, queremos escuchar tus historias. En la descripción de este video, encontrarás el correo al que puedes enviarlas, y podrías ser parte de nuestros próximos episodios. Recuerda, lo desconocido siempre tiene algo que decir, si te atreves a escucharlo. Gracias por acompañarnos hasta el final. No olvides suscribirte, darle like y compartir este video si quieres más relatos que te hagan mirar por encima del hombro. Nos vemos en el próximo episodio, si es que puedes dormir esta noche.